ellos manejan una información homologada como la que nosotros les estamos dando. El incendio inició aproximadamente a las 12 de la noche, hora local. Se llamaron primero a los bomberos. Los primeros que respondieron el hecho fueron los bomberos. Los bomberos tratar de apaciguar el fuego, lo lograron. Luego de eso le entregaron la situación a la policía y a los militares. Si nos ubicamos en el aspecto territorial, el centro penal está ubicado a 5 kilómetros de la base aérea de Palmerola. Está manejada por el gobierno norteamericano a pesar de estar en territorio nacional. Hasta el momento no tenemos información tampoco que ellos se hayan movilizado a prestar una ayuda a los elementos policiales y militares porque se están haciendo insuficientes, número uno, para poder controlar a las personas que se encuentran en un estado exigiendo que se les diga si sus familiares están dentro de los muertos y para poder resguardar a los sobrevivientes, porque los sobrevivientes fueron ubicados en uno de los patios del centro penal, en un espacio físico de unos 300 metros, 400 metros, se trató de ubicar a los sobrevivientes, a pesar que tuvieran quemaduras, a pesar que muchos de ellos tienen fracturas en sus brazos y pies porque se lanzaron de muros para poder sobrevivir. Solo pudimos conocer un testimonio de uno de los sobrevivientes que dijo que nos resguardamos en uno de los baños para poder salvar nuestra vida e encendimos las pocas duchas que funcionaban para que el fuego se disipara, para que el humo no nos asfixiara. Al norte del país, ubicado a unos 100 kilómetros de la capital hondureña. Volvemos a saber con esas imágenes que nos muestran la angustia en la puerta del penal. Vemos equipos de bomberos, vemos a policías efectivos de seguridad y también esos familiares. Nos hablabas de la situación crítica que se vivía, quienes lograron sobrevivir a este incendio, quienes no estaban encerrados en sus celdas con candado, se lanzaban desde muros para poder sobrevivir. De ahí se entiende la cantidad de fracturas en manos, brazos y piernas de los internos que están siendo atendidos. Y recordemos, las imágenes en vivo que nos llegan desde Honduras nos muestran esos rostros, los familiares de quienes estaban en el interior de ese centro de Comayagua, esa cárcel estatal, una cárcel que está ubicada a 100 kilómetros de la capital de ese país. La alerta roja que nos mencionabas, Dazaev, que fue declarada el año pasado, ¿hizo algún cambio en esa situación de hacinamiento, de sobrepoblación que tenían los centros penitenciarios? Cambios en ese aspecto no hubo ninguno, solo como le mencionaba antes, se realizó y se creó módulos de máxima seguridad en el centro penal de Támara. Luego de eso, en aspectos de hacinamiento no se hizo ninguno. Otro llamado que hizo Danilo Orellana, director de centros penales de Honduras, fue la falta de recursos para sostener la alimentación de cada reo. Él señalaba que a cada reo vive o sobrevive en alimentación con 20 o 30 dólares y que lo único que le dan es arroz y frijoles. Esa es la única comida que tienen los reos y él mencionó, estamos en estado caótico, estamos en alerta y puede suceder una tragedia y es lo que ha pasado. En muchas ocasiones hizo él el llamado, pero el gobierno central de la República hizo caso omiso a estos señalamientos por parte del comisionado y lamentablemente sucedió este hecho trágico donde ya se reportan 300 en el centro penal de Comayagua. También un abogado experto en derecho penal nos comentaba que aquí se le puede hacer una acusación al Estado, ya que ellos tienen diferenciados los centros penales con granjas penales. En las granjas penales se le hace la reclusión solo a delitos menores y que sean menores de 3 años las condenas que ellos cumplirían.
y las presidios o los centros penales sí ya son para actos ilícitos mayores de 5 años, asesinatos, robos, intentos de homicidio. Y lamentablemente aquí en el país no se cumple esa ley y no se hace esa diferenciación entre reos, quienes pueden estar en granjas penales y quienes sí deben estar en centros penitenciarios, como lo dice la palabra. Así que en esta granja penal de Comayagua habían homicidas y habían personas con delitos menores. Eso, entonces, a ver si entendí, Dazaef, lo que vemos en imágenes es considerado como una granja penal, no una cárcel. Como una granja penal, correcto, una granja penal, no como una cárcel. Entonces, nos comentaba el abogado penalista que se puede acusar al Estado por negligencia, ya que no separan a los reos que pueden ser ingresados en una granja penal por delitos menores y que la granja penal está obligado a reformarlos, enseñándoles oficios, y los que pueden estar en centros penales como tal, por homicidios. Te interrumpo porque lograron abrir una zanja que evitaba que los familiares ingresen al penal. Vemos efectivos militares con arma en mano, corridas y forcejeos. Recordemos que estaban tratando de ingresar al penal para conocer el paradero de sus familiares, quienes estaban en el interior de esta granja penal, como nos describís, en donde había 850 internos y ya se confirma que murieron por lo menos 357. Nos hablabas de disparos y también algunos gases que eran lanzados. ¿En qué momento se dieron? ¿En qué hora de la madrugada comenzaban esos disparos? No, los disparos fueron precisamente alrededor de hace unos 20 minutos, cuando iniciamos el contacto, 10 minutos. Se debió porque los familiares están bastante enojados con el ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, y al hacerse presente en el lugar se le increpó por parte de los familiares la situación en el centro penal. Ahí se caldearon los ánimos y para dispersarlos se hicieron disparos. La guarda del ministro lo sacó inmediatamente, los militares empezaron a hacer disparos y empezaron a lanzar los gases lacrimógenos. Recordemos que la ciudad de Comayagua es una de las más pobladas aquí en el territorio nacional y una ciudad turística. Entonces hay bastantes habitantes en esa zona. Muchos de ellos, sus familiares, igual de esa zona, se hicieron presentes a ese lugar y la aglomeración de personas provocó esta situación. Increpar al ministro fuertemente hizo que se lanzaran gases lacrimógenos y disparos. Vemos en imágenes en vivo, recordemos en las afueras de esta granja penal, cómo corrían los efectivos militares. Fueron corridos literalmente a piedrazos por parte de los familiares que están afuera tratando de ingresar para conocer datos y también expresando el repudio que nos mencionabas al responsable de seguridad por todas las irregularidades que se ven desnudas en una tragedia como la que se está viviendo el día de hoy en todo el territorio hondureño. La alerta roja, la falta de división entre granjas penales y cárceles como tales por las condenas que tienen los privados de libertad. Y ahora vemos cómo tratan de ingresar, van ganando terreno para conocer. ¿Dentro de esa granja penal aún queda alguno de los detenidos o fueron todos trasladados? No, sí quedan detenidos. Como le comentaba, hay un patio de la granja penal de unos 300 metros o 400 metros donde fueron ubicados todos los sobrevivientes. A pesar que tuvieran quemaduras, a pesar que tuvieran quebraduras, en parte de su cuerpo fueron tratados fuera de la granja penal. Al momento de ver que su estado era estable y que las quemaduras fueron tratadas, fueron ingresados de nueva cuenta a la granja penal y están en un patio de la granja, alrededor de 300 metros en la zona donde fueron ubicados y están resguardados dentro de la instalación. Esa granja penal está ubicada en una zona rural, alejada de la ciudad. Cuéntenos un poco, Dazaef, para entender la ubicación de lo que estamos viendo. Sí, está alejada de la zona rural, una de las pocas granjas penales o penitenciarías de Honduras que está alejada de la población.
Como le comentaba, el único enlace con la población que existiría ahí sería la base de Palmerola, que está ubicada a 5 kilómetros de la granja penal. Eso permitió que hubiese un resguardo de los privados de libertad y que no existieran más fugas. Entendemos que al momento de no poder abrir todos los candados para que los reos pudieran resguardarse, unos rompieron mallas, otros rompieron láminas. Recordemos que las granjas penales y centros para los privados de libertad en Honduras no cumplen los estándares de seguridad a nivel internacional. Tienen paredes falsas, cielos falsos, láminas en mal estado, o sea, es una situación caótica la que se vive en los centros penales. Muy pocos elementos resguardan los presidios o las granjas penales, así que amerita una reestructuración total aquí en el país. Dazaev, nos habló de varias tragedias en centros penitenciarios en el país. La última de 2004, San Pedro Sula, 107 privados de libertad también fallecieron. En ese caso, ¿cuáles fueron las causas? En ese caso, en el centro de San Pedro Sula fue un cortocircuito. En el 2004, cuando aún era presidente Ricardo Maduro Joes, específicamente el 17 de mayo del 2004, fue un cortocircuito lo que produjo que 107 reos murieran en la ciudad de San Pedro Sula, la segunda ciudad en importancia en Honduras. El primero fue el 5 de abril del 2003, donde murieron 66 reclusos. Y déjeme acotarle que el 5 de abril del 2003, donde murieron estos 66 reclusos, también era una granja penal. Bien, el panorama, Dazaev, llama de una reestructuración, una revisión estructural de los centros penitenciarios, la división entre cárceles y granjas penitenciarias. Un panorama bien completo, Dazaev. Recordemos Aguilar, colaborador en suelo hondureño, mientras vemos las imágenes de lo que sucede en las afueras del penal. Para repasar algunos datos bien concretos, como nos dice Dazaev, 850 detenidos había en esa granja penitenciaria, pero solamente tenía una capacidad para 400. Se confirman 357 fallecidos. Se habla de por lo menos 100 detenidos que sobrevivieron y están en el interior de esa granja, en uno de los patios, y fueron atendidos en sus quemaduras y en su estado de salud, pero hay otros tantos que están en hospitales, en algunos centros de salud, y se teme que la cifra de fallecidos aumente todavía más. A esta hora, Dazaev, recordamos, los familiares todavía tratan de conocer detalles y la desesperación se entiende por saber si sus familiares que estaban en la granja penal están o no con vida. Reiteramos, el gobierno a través del Ejecutivo, el presidente, ¿tuvo algún pronunciamiento, algún comunicado? Al momento que vamos en la carretera rumbo a Comayagua y que estamos monitoreando los medios locales, no hemos escuchado un pronunciamiento del presidente de la República. Déjenme acotarle, Lourdes, que la situación en Honduras, específicamente en los centros de privados de libertad, llega a tal extremo que en meses pasados, a finales del año pasado, un centro que lo maneja el Instituto de la Niñez y la Infancia en Honduras, que tiene a menores de edad recluidos en estos centros para que puedan reformarse, fue tomado incluso por estos jóvenes menores de 18 años y tuvo que hacerse presente elementos de la Policía Nacional para poder retomar el control de este centro de reformación de jóvenes menores de 18 años. Los jóvenes tomaron el mando de la institución, incluso tenían armas hechas por ellos mismos, que acá en Honduras se les denomina como chimbas. Ese es el nombre que se les da acá. Son armas hechizas con tubos, con armamento tomado del centro
del centro penitenciario. Así que alrededor de 50 jóvenes a finales del año pasado tomaron este centro, menores de 18 años, y la Policía Nacional tuvo que hacerse presente. Entonces la situación abarca incluso hasta las instituciones de la niñez y la de seguridad, tanto militares como policías, y Dazaev nos relataba también la historia de uno de los efectivos de seguridad, del policía que usted encontraba llorando, y explicaba que era porque uno de sus familiares directos, un hermano suyo, estaba en ese centro penitenciario, en esa granja. Situaciones confusas que se van generando con mucho dolor, incertidumbre también por conocer en detalle, minuciosamente, qué fue lo que originó, y también reconocer la cantidad de irregularidades que se detectaron allí. ¿En cuántas zonas se dividía esa granja que estamos viendo en pantalla, Dazael? Perdón, debido al movimiento en que vamos, no pude escucharle su pregunta. ¿Cuántas zonas o cuántos pabellones integran esta granja? Son 10 módulos. Son 10 módulos en que está dividida la granja de Comayagua. Lamentablemente hay que señalar que no hay suficiente recurso humano para hacerle frente a las necesidades que ellos tienen en los centros penales y granjas de Honduras. Se viven situaciones humanas críticas, donde existen violaciones, donde incluso hay que pagar impuestos por parte de los reos denominados débiles a los grupos más fuertes para poder vivir prácticamente, si no los asesinan. Hay una ley dentro de las granjas y centros penales de Honduras que el reo que no se integre a un grupo que está al interior de la instalación es asesinado. Así que también hay que señalar la parte humana que se vive aquí en el país. Y hay una diferenciación de leyes increíble, ya que existen reos que se robaron una gallina o que entraron a un terreno de propiedad ajena y son tomados presos en granjas o centros penitenciarios, pero hay incluso privados de libertad por narcotráfico, por homicidios, que se les da permiso de salir los fines de semana de los centros penales, supuestamente con resguardo policial, y salen del centro y vienen a Tegucigalpa a hacer compras, a realizar diligencias personales, cuando si está privado de libertad esto debería ser prohibido. Así que debe ser tomado en cuenta también que todos estos elementos contribuyeron a la actual situación en los centros y granjas penales de Honduras. Dazaev, vemos ahora imágenes de plena madrugada cuando eran trasladados algunos de los internos. Recordemos que lograron sobrevivir al incendio que ocurrió en horas de la noche. Todavía hay versiones encontradas y repetimos, la oficial habla de un intento de fuga que terminó en incendio y que no pudo ser controlado. Recordemos, a cerca de unos 100 kilómetros de Tegucigalpa, la capital de Honduras, se daba este incendio con el saldo hasta el momento de 357 personas fallecidas. Se habla de un grupo de privados de libertad que habría escapado, estaría en calidad de fugado, y hay otros tantos también internados, siendo atendidos, por lo que temen que pueda aumentar en las próximas horas la cantidad de fallecidos. Nos hablaba también Dazaev que hay intenciones de acusar al Estado directamente por la situación que se ve reflejada a través de esta tragedia. Hay algunos internos privados de libertad, recordemos que incluso murieron asfixiados porque estaban con candados dentro de sus celdas. ¿Esto es usual en esas granjas penales, Dazaev? Lamentablemente se dan intentos de fuga continuamente, incluso en el centro penal de Támara, también hacia la zona norte del país. A mediados del año pasado se le recriminó al mismo Danilo Orellana porque se habían fugado 3 privados
de libertad de una de las maras que funcionan aquí en el país, de la Mara 18, y ellos no hicieron pública esta fuga. Así que es continuo las fugas que suceden en los centros y granjas penales, son continuos los conatos de incendios, son continuos los enfrentamientos entre pandillas en los centros penales o granjas del país. Así que es un llamado de alerta. El mismo director de los centros penales, Danilo Orellana, ha sido continuo y ha enfatizado en varias ocasiones que he tenido la oportunidad de entrevistarlo, que es un llamado de alerta al gobierno de la República para hacer la inversión de crear nuevos centros y granjas penales que cumplan con los requisitos de seguridad y los requisitos de reformar a los privados de libertad que sean ingresados a estas instalaciones. Dazaef Aguilar, gracias por todos los datos. En cualquier momento venimos con más detalles. Un abrazo. Dazaef Aguilar, recordemos, colaborador desde Honduras. El último saldo habla de 357 fallecidos. Vamos a venir en cualquier momento con más. Contáctenos @telesurtv.net, es nuestro correo. No se despegue, en instantes venimos con más noticias aquí en